Buenas tardes a todos, ¿cómo han estado? De nueva cuenta con ustedes en estas charlas en defensa de la 4T. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante que nuestro presidente puso en la mesa. Y es un tema que nos va a permitir reflexionar más ampliamente. Él escribió una carta de respuesta al juez Martín Adolfo, no recuerdo los apellidos, creo que el segundo apellido es Pérez, donde le reclama el por qué le limita la libertad de expresión en cuanto al caso de Xóchitl Gálvez. Para este tema, para este punto, invité a un abogado de izquierda de muchos años, un luchador social de veras, que es el licenciado Héctor Escamilla Lira. Héctor, ¿cómo has estado? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tomás? Buenas tardes. Bueno, Héctor, pues aquí ya estamos en el aire, ya estamos en el programa y la idea es tocar el tema. Darle algún currículum de Héctor, pues es algo largo, es un compañero que viene desde las luchas de la izquierda, desde allá, desde los 60s. Ha figurado bastante y se dedica a la abogacía. Tiene ahí una sociedad con un compañero, con otro compañero, y tiene su despacho de abogados. Es miembro de Morena, aunque viene como muchos de la izquierda, vamos a llamarle socialista. Él entiende el proyecto de Andrés Manuel y se integra al proyecto de Andrés Manuel y empieza a trabajar en esta izquierda en contra del neoliberalismo. Héctor, bueno, pues tú conoces la carta, la conoces muy bien, yo creo que mucha gente la debe de conocer. ¿Qué piensas de esta carta? Bueno, es una manifestación que hace López Obrador poniendo énfasis sobre uno de los aspectos que ha estado utilizando el neoliberalismo. El neoliberalismo es, a mi entender, la política del capital financiero como una como el hegemónico en el conjunto de las relaciones sociales. Tenemos que entender que lo que es el Estado propiamente no se agota en los órganos de gobierno. Los órganos de gobierno aparecen, la Constitución nos establece el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y a cada uno les da sus funciones. Sin embargo, últimamente los personeros del capital financiero, los neoliberales, se han refugiado en el Poder Judicial, incluso como dice el presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Santiago Salinas, que es un panista abierto, dice, somos contrapeso. Entonces, realmente se gana el Ejecutivo, pero lo que es el poder político todavía lo mantiene el capital financiero a través del Poder Judicial, a través de los medios de comunicación, a través de un conjunto de instituciones. Y en ese sentido, la carta que manda López Obrador al juez de distrito es reclamándole que es un juez que es juez de consignas, un juez que acata las órdenes de los de arriba para el efecto de tratar de descarrilar
el proyecto de transformación del país. Morena mismo, como partido, pues es una unión de sectores, de símbolos dentro de la sociedad, porque es decir, conjunto a todo el conjunto de sectores sociales que han sido perjudicados por los banqueros. Sí, Los banqueros, sí. sí, hay algo que me llamó mucho la atención en lo que tú planteabas. Ellos se dicen el contrapeso. Y bueno, podemos entender que entre los tres poderes hay pesos específicos para controlar el que otro poder no abuse o exagere. Pero de un tiempo a la fecha, el Poder Judicial, siento yo, no sé qué pienses tú eres el especialista, pero siento yo que se ha excedido en las posibilidades del hacer, que ha ido incluso en contra de lo que podríamos llamar la justicia, alegando la legalidad. Y en ese sentido, por ejemplo, bueno, vemos que este mismo juez, Martín Adolfo, este mismo juez ha soltado amparos para que no se extradijera al Chapo Para para volver al que Chapo, para detener la política del COVID, para detener los la extraditos. extradición. Es decir, todo Sí, lo que es la política de derecha, obviamente tiene siempre un oído receptivo en el Poder Judicial. Eh, Mira, el Poder Judicial hasta 1974 era un poder total y absolutamente respetado, un poder totalmente que todo el conjunto de la población y las fuerzas políticas le tenían confianza, le daba seguridad era un instrumento para conceder la garantía de seguridad jurídica para la población. Desde 1857 el Poder Judicial había sido depositario del juicio de amparo contra actos o leyes que pudieran violentar garantías individuales. Pero en el régimen de Salinas de Gortari se hace una modificación. Se le da toda la cuestión administrativa al Consejo de la Judicatura. A los ministros se les deja la función política y a los tribunales colegiados y a los juzgados de distritos se les deja la función legal. Entonces lo convierte en un órgano político. Si lo convierte en un órgano político, le comienza se permea ya no con los principios y valores contenidos en la Constitución, sino con los intereses que se mueven en el seno de la sociedad. Entonces, al moverse con intereses, choca y trata de frenar cualquier situación de cambio que se pueda dar. Entonces, el Poder Judicial ya ha estado siendo utilizado por el capital financiero, por los banqueros a nivel mundial, única y exclusivamente para golpear a todo el movimiento democrático internacional. Así se fueron contra Evo, así se fueron contra Lula, así están contra Pedro Castillo. Es decir, no hay un solo gorila, vaya, que haya sido procesado por el Poder Judicial de algún estado por más barbaridades que haya cometido. Pero
cualquier régimen que trate de limitar las ganancias de los banqueros es un enemigo a vencer y van a encontrar cualquier situación para el efecto de poder estar expresándose políticamente, como contrapeso político. Es decir, decía la abuela, el diablo por más que se disfrace siempre le sale la cola. Y entonces así está el Poder Judicial, por más que se disfrace de estar aplicando la legalidad, es decir, siempre le sale, manifiesta su interés político, su interés social. Sí. Entonces, Bueno, mira, te voy a hacer un comentario. Por favor, trata de mantenerte en esa posición porque te vas muy adelante y no se dale, te ve ok, la está bien, cara. está bien, está bien, No está te bien. ve la cara. Pero en esto que tú me estás diciendo, también podemos encontrar algunas otras situaciones. Sí entendemos que le dieron un giro al Poder Judicial y lo convirtieron en un poder político y bueno, vale que sea un poder político, pero un poder político que toma partido. Sí entiendo lo que me dices de las oligarquías empresariales, pero que toma partido en la vida política y que está perjudicando, de hecho, ya no al gobierno de Andrés, sino a la población mexicana, al dejar salir delincuentes, al devolverles el dinero a delincuentes, como es el caso del alcalde de la Benito Juárez, al limitar que las acciones que tenía En Andrés. la cuestión del COVID, existía Ujú. que el gobierno mexicano sacara préstamos al extranjero. Estaba total y absolutamente renuente López Obrador de pedir préstamos para la cuestión de compra de vacunas. Y entonces, pues bueno, hay que atacar la política de López Obrador. Es decir, siempre, siempre, van a estar, es un poder judicial que va a estar militantemente, de manera política, obstruyendo cualquier acción que pueda beneficiar a la población. Ese es el centro. Es decir, porque aquí no hay más que dos sopas. Tenemos un presupuesto federal, tenemos un, patrimonio general y cómo se reparte. Ujú. Normalmente los banqueros se quedaban con el pastel grandote y dejaban las migajas. Al comenzarse a hacer el conjunto de la obra pública, el conjunto de los beneficios sociales, entonces obviamente tienen necesidad de obligación de pagar sus impuestos y van a teniendo menos parte del pastel, siguen teniéndolo, pero cualquier situación que se les pueda mermar su ganancia, ahí van a estar. Y Sí, la carta de López Obrador exhibe ese fenómeno del Poder Judicial. no, sí, definitivamente exhibe el fenómeno, el hacer, ya la cotidianeidad del Poder Judicial, pegándole a o evidenciando lo que hace un juez, evidencia todo el sistema. Ahí tenemos a la señora Piña dejando pasar cosas increíbles, devolverle el dinero a la esposa de García Luna cuando estaba siendo juzgado y declarado culpable. Es un cinismo tremendo. Y la justificación que han tenido es, faltaba una coma, es que se equivocó, en lugar de 101 era 100, es que esas han sido las justificaciones para dejar salir a delincuentes o para devolverles el dinero.
Eh, ahora, el presidente Andrés Manuel está en posibilidades de hacer algo, sí, no, y por qué no lo hace. Estamos en una situación compleja, de tránsito. Es apenas el inicio de un cambio. Además, yo siento que el, la misma, el mismo conjunto de fuerzas que llevaron a Andrés Manuel lo atan en un conjunto de políticas públicas. No podemos perder de vista que normalmente el capital financiero comenzó a atentar contra todos los pequeños empresarios, los medianos y pequeños empresarios. Los grandes burgueses se fueron a administrar los bancos y dejaron en su lugar a directores, a gerentes, etcétera. Es decir, uno ve las grandes empresas corporativas, ya no está el dueño, ya no está el burgués. El burgués está en el banco, está manejando el dinero en la cuenta. Pero el mediano y el pequeño empresario sí están en su empresa y comienzan a tener un conjunto de problemas de todo tipo. Fundamentalmente la cuestión de que una gran parte de su ganancia se la comen los bancos. En ese sentido, una buena parte de la población, es decir, clases sociales disímbolas, burgueses, trabajadores, empleados, etcétera, y gente desempleada apoya a Andrés Manuel. ¿Qué es eso? Hay una amalgama de intereses y a todos esos intereses hay que darles, amor con amor se paga, decía, dice Andrés Manuel. Entonces, en ese sentido se limita. No puede, obviamente, no puede tomar el conjunto, pero a su vez, si toma, fíjate, hubo un fenómeno muy peculiar en la Revolución Mexicana. Cuando se establece el constituyente del 17, casi inmediatamente cuando se comienza a discutir el artículo 3 sobre educación, los revolucionarios se parten. Los que eran carrancistas estaban por la educación, no poner ningún límite a la educación, dejarlo como educación privada, eliminar la cuestión de que fuera laica, etcétera, etcétera. Y dejar solo la educación que impartiera el Estado con una característica científica objetiva. Pero se rompe, es decir, porque también era un movimiento multiclasista, igual que Morena ahora. Entonces, no es decir, tiene uno que entender que hay diferentes intereses que hay que conciliar. Entonces, si no se concilia, entonces el gran problema es que se parte el movimiento y vuelve a el ejecutivo otra vez el capital financiero. O sea que podemos decir que en el pecado está la penitencia de este gobierno. En el pecado está la penitencia. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Pues en el pecado de abrir las puertas, integrar a quien fuera, y ahí está pagando la penitencia, que No es todo podía, lo que... no podía ser de otra manera. Ujú. No podía ser de otra manera. Estamos en un inicio del cambio. Este cambio cada vez se va a ir haciendo más, la población va a ir exigiendo más cambios, va a ir exigiendo más atención.
eh, ojalá haya una situación que va a ser muy difícil. Ahorita cualquier cosa se hace muy ríspida, muy violenta. Incluso la elección del 24, todavía en estas mismas condiciones, es una elección. Sí, todo está apuntado hacia la elección. Si te fijas, todos los medios de comunicación están todos los días tratando de meter miedo por cualquier cosa. Que Sí, porque hay muchos incendios, que porque hay mucha violencia, que porque ya viene otra vez el COVID, que porque hay lepra, porque esto, porque el otro, porque los astros se alinearon, cualquier cosa que puedan utilizar, la utilizan para buscar causar miedo. ¿será Y esa la razón tú, Héctor? ¿Esa es la razón de que estén soltando a tanto delincuente? de Por que puras estén cuestiones técnicas de provocar la violencia en el país, de volver a revivir el miedo, porque sí lo tuvimos los mexicanos durante el sexenio de Calderón, volver a revivir ese miedo. bueno, mira, yo tengo una tesis muy particular. A ver, Todo el problema es ¿qué es, qué es la delincuencia organizada? Un conjunto de individuos que comercializan y manejan cantidades inmensas de dinero. Millonadas, carretas. ¿Cómo entra? ¿Cómo entra a la circulación o no entra ese dinero a la circulación? Se queda guardado en bóveda. Entra, entra a través del sistema bancario. Necesariamente entra a través del sistema bancario. A través de un conjunto, es decir, se pone el mismo sistema bancario ayuda a que se formen sociedades fantasmas, empresas fantasmas, les da ganancias y comienza a mover el dinero para limpiar. Es el sistema bancario, es la gran burguesía, es el neoliberalismo. Allí está el PRI, allí está el PAN, en todo esto. Quienes manejan a todo, ¿qué tipo de negocios arman? ¿Drogas? Sí. ¿Tráfico de indocumentados? Sí. ¿Tráfico de órganos? Sí. ¿Tráfico de armas? Sí. Es decir, todo el conjunto, todo el contrabando de un país a otro de mercancías que requieren pagar impuestos y no los pagan. ¿En dónde está? ¿En dónde se mueve realmente los sicarios? ¿La clase trabajadora ¿no? o en la empresa? Se mueven en la empresa y su dinero lo meten al sistema financiero. Entonces, todo este proceso no se va a poder acabar mientras no se le siga exactamente la ruta del dinero. Agarra la ruta del dinero y vas a darle el golpe al narcotráfico y vas a exhibir su relación con el sistema bancario. Y Sí, esa es la situación real, ¿eh? sí, no, yo lo entiendo y era un secreto que ya no es secreto. O sea, Exacto. ya quedó abierto. Eso era un secreto de Y antes. por eso los jueces los liberan y por eso los jueces Sí, buscan los mecanismos para proteger y los agarran de testigos. pero aquí pareciera, y discúlpame, que justificas las acciones de los jueces. Sí, por eso los liberan, pero bueno, ¿qué se puede hacer para detener? Sabemos que este amaciato entre el crimen organizado en cualquiera de sus diferentes, ya ves en Nuevo León, le costó el puesto a ay, se me fue el nombre, el flaquito, se me fue el nombre, cuando dijo
En Nuevo León no hay trata de mujeres y resultó que está hasta el chongo de piojo en Nuevo León, Exacto, sí. ¿sí? No me acuerdo cómo se apellida este hombre, que fue el ¿El procurador, que fue procurador o qué? sí, que fue procurador, cuando empezó, El que fue presidente del Tribunal de Justicia, ahorita el notario. no, Ahorita me no, acuerdo. un gente joven, que fue el que empezó con Sammy. Bueno, Ah, pero sabemos que existe ese problema, este, pero no podemos dejar, o sea, ni podemos pensar, bueno, lo hacen porque son los poderosos. Hay que hacer algo para detener, esto no es nuevo, tiene muchos años, tiene décadas, y no son las 3 o 4 décadas del neoliberalismo, viene desde mucho antes, pero se mantenía hasta cierto punto, que era lo que decíamos ahorita, hasta cierto punto se mantenía en secreto. incluso la acumulación primaria de capital Nuevo León Y está tiene, relacionada con el narcotráfico no, fíjate que no, no con el narcotráfico, con el contrabando con y el contrabando. con el contrabando. Estados Unidos tuvo una ley seca y nosotros tuvimos la fortuna de tener una cervecería y tuvimos la fortuna de tener gente que organizara todo un conjunto de gente que pudiera no desperdiciar el mercado, ese gran mercado americano, que incluso cambió. Hay un cambio importante en la cuestión de los personeros del capital. Sí, Eh, eso lo sabemos, eh, es la eh, eh, historia negra, ¿no? De es la cervecería, historia, exacto, la historia que no se cuenta. la historia que no se cuenta y que sabemos que venían aquí a Morelos, Al Capone y hacían los platos ahí en donde estuvo después la peluquería La Española, que ahí estaba el señorial y tenemos datos de eso que no se dice, pero que se sabe. A donde voy es a esto. O sea, Tuvimos las fronteras desde Piedras Negras a Matamoros. sí, Y todavía no había una presa Falcón que nos permitía pasar de manera normalita, incluso caminando, de un lado para otro. sin problemas. Pero a lo que voy es a esto, o sea, necesitamos como sociedad hacer algo, controlar, porque si queremos avanzar en este proceso de la transformación del país, sí, es cierto todo lo que me dijiste, sí, están enojados porque tienen que pagar impuestos, están enojados porque les quitaron las cuentas de los bancos, de la cuenta de todo el bienestar social, que son miles de millones de pesos Uh -huh. en comisiones. Están molestos, sí, pero tenemos que hacer esos pasos. ¿Por qué? Porque ¿qué demostró Andrés para el resto de la población? Que se puede vivir mejor. Una de las acciones que se tiene que hacer con mucha fuerza es tratar de impulsar y ganar la mayor parte de las candidaturas a diputados federales. Es decir, Lo que le llama el plan C, Andrés. sea cual sea el plan, pero mientras no tenga la mayoría calificada Morena en el Congreso, si, le va a estar dando armas al Poder Judicial para el efecto de que esté frenando leyes y proyectos. Estoy de acuerdo contigo. O sea, entramos ya al punto de lo que Andrés le dio en llamar el plan C, donde hay que también ser muy inteligentes y saber y pedirle a la gente que vote en conciencia. O sea, todos los votos de Morena, que es una de las campañas que se van a hacer, tampoco nos conviene, porque Morena sola no puede tener las 2/3 partes. Tiene que ser Morena más el PT más el Verde para completar esa mayoría calificada y que sea válida. Ahora, los riesgos que se corren son los que ya corrimos. Tenemos una Lili Telles,
tenemos un Juan, no me acuerdo qué, aquí en Nuevo León, tenemos muchos diputados que a la hora de la hora No, no es garantía, no es garantía, ¿eh? no es garantía. Eh, eh, Lula tenía la mayoría calificada y le voltearon a uno o a dos partidos y Ujú. y le voltearon, incluso lo procesaron. Es decir, Brasil es uno del... Es más, tumbaron a Dilma. Tumbaron a Dilma y Eh, metieron a eh, la cárcel a Lula. exacto, pero teniendo la mayoría calificada, no es la garantía total. Es decir, Pero tú lo pero planteas y lo dice es Andrés. otro pasito. Es decir, Es, es, al final de cuentas, es la población la que se va a imponer sobre un conjunto de reivindicaciones. Por ejemplo, ahorita con la cuestión del texto del libro gratuito, hablan de que no lo van a distribuir. ¿Ok? Los gobiernos panistas no quieren distribuir el libro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues que toda la gente de Morena se vaya a su escuela, organice a los padres de familia, organice a los niños y se vayan a sacar los libros de texto de las bodegas donde los tienen escondidos. A ver qué les hacen. Que amparo y que esto y que el otro, valiendo mal. Es decir, son acciones que se tienen que hacer. Es decir, la población se hace valer por sí misma. Entonces, porque si te quedas con solamente con la cuestión de la atadura legal, no vas a avanzar. Entonces, tienes que ir avanzando en la situación civil, incluso haciendo uso del 39 constitucional. El pueblo tiene en todo derecho el momento el derecho de modificar su régimen de gobierno. Entonces, simplemente hay que ir haciendo uso de ese derecho. Ahora, Habría pues, una consulta ahora en el 24 para revisar lo de los libros de texto, una consulta popular, mira, o ya sería muy tarde. pues, los libros de texto tienen que entrar Sí, el, van a último entrar. el último de agosto. En septiembre ya deben de estar en todas las escuelas. Si no están, hay que ir por ellos. Así de sencillo. Los libros de texto ya están en los estados. Exacto. Y algunos estados están planteando que si no hay disposiciones legales, si no se rompe la ley, ellos lo van a entregar y lo tienen que entregar. Ahí, bueno, vamos a ver un coletazo que debemos de esperar del Poder Judicial. Fíjate qué interesante. Empezamos con la carta y terminamos revisando el sistema político mexicano y terminamos revisando al Poder Judicial como un actor político contrario a los intereses de la población. Al menos es hasta ahorita lo que me va quedando claro de esta plática que hemos tenido. Ahora yo te pediría, ya nos quedan pocos minutos, unos 2 o 3 minutos, te pediría que expusieras algún comentario, alguna idea, algún mensaje para, acuérdate, este programa no va a los doctos. Este programa tiene la intención de buscar a la gente, al pueblo, a nosotros. Y es donde creo yo que algo de lo que tú planteas no ha bajado, que es la educación del pueblo, para que entienda este proceso. ¿Qué mensaje le podrías dar a la gente? Que defiendan sus intereses. Que cada vez que la política es muy sencilla, la complicamos los políticos. Si la gente se siente afectada por una, por un acto de alguna autoridad, que proteste. Simplemente ese es una de las formas hay que hacer a un lado
a todos los políticos del PRI y del PAN que lo único que defiende son los intereses del gran capital, de los banqueros, de los de arriba, de los poderosos. Entonces, necesitamos que la voz de la gente se oiga en las instancias de gobierno correspondientes. No con eso vamos a ganar el poder, la totalidad del poder, porque la gente que se beneficia económicamente tiene dominados todas las instituciones en donde se desarrolla la cuestión del poder político. Ese sería el mensaje. Correcto, bueno, pues muchas gracias, Héctor. Y la verdad es que es interesante esta plática, fue muy interesante, intensa en algunos momentos. Te agradezco bastante el que hayas estado con nosotros. Dejo abierta la posibilidad de una invitación para más adelante. Ojalá y podamos en otro momento volvernos a conectar y platicar algunos otros puntos más allá. No leímos la carta, bueno, pues la gente tendrá oportunidad de conocerla, y darles a todos las gracias por seguirnos. No le pedimos que levante el dedito, no, les pedimos que compartan. ¿Para qué? Para que esto vaya a más gente y con más ganas, que más gente escuche lo que nos acaba de decir Héctor Escamilla Lira, a quien agradezco esta participación. Héctor, Gracias. gracias a ti y Gracias. Piedras somos, en el camino andamos. Ahí nos encontramos. ahí nos encontramos.